Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Es para mí un placer estar con ustedes y una verdadera bendición. Gracias a Dios por permitirnos aprender la palabra de Dios juntos. Y en esta mañana vamos a ver sobre las 16 mentes del hombre y vamos en la quinta lección el día de hoy. Pero antes de empezar, le voy a pedir que ahí donde usted está, incline su rostro y me ayude a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Y Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento para poder comprender. Él es el que nos ayuda. Amén. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y te rogamos, Señor amado, que tú estés con nosotros en esta mañana, que tú nos dirijas y nos ayudes, Señor amado, a aprender de tu palabra. Señor, te rogamos, Padre Celestial, que nos des esa luz de tu palabra para poder alumbrar estas partes, Señor, que necesitamos entregar, Señor, y con las que necesitamos trabajar, Padre Celestial. Te rogamos que tú nos ayudes, Padre, y te agradecemos, Padre Celestial, porque tú nos das la manera de aprender tu palabra, Señor, nos has dado estos recursos que a través de esta pandemia, Señor, estamos utilizando, pero te agradecemos porque podemos reunirnos para orar, para cantar, Señor, y para escuchar tu palabra y para aprender juntos. Le rogamos que tú nos ayudes, que tu sangre preciosa sea con nosotros y nos limpie nuestra mente, nuestros oídos, para que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Sé tú, Señora, a través de la persona que va a hablar, Señor, sé tú a través de con nosotros y en nosotros. Enséñanos en esta mañana, Señor, te lo rogamos por amor de tu precioso nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca la lección número 5, que es sobre la mente degradadora. Y esa mente degradadora, la palabra en hebreo, es la palabra roa, para mente degradadora. Y vamos a empezar con una introducción. Vamos a leer un versículo en la palabra de Dios y se encuentra en Eclesiastés 3:11. Vamos a darle lectura todos juntos. Si usted tiene su Biblia, vamos a buscar Eclesiastés 3:11. Y dice así la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Creo que este es uno de los versículos que es muy conocido por nosotros, ¿verdad? Y la palabra hermoso significa, es la palabra Yahvé, que es la 3303 en la concordancia Strong, y significa hermoso, bello, bonito, precioso, engalanar, bueno, lindo parecer, ser brillante, magnífico, adornar y engalanar. Dios todo lo hizo, todo lo que hizo sobre la tierra, lo hizo hermoso, lo hizo bello, lo hizo precioso, lo hizo de lindo parecer, lo hizo muy brillante, lo adornó y lo engalanó para todos nosotros. Y nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Vemos paisajes luego en algunas revistas, cuadros, pósters, pero qué hermoso es verlo en vivo y en directo, diríamos nosotros. Cuando viajamos, ¿verdad? En los autobuses, luego vamos en la ventanilla y podemos ir observando. Pero cuando vamos en un vehículo particular, podemos bajarnos y poder no nada más observar, sino acercarnos, tocar y respirar ese aire fresco y observar toda la naturaleza, todo lo hermoso, todo lo bello que Él hizo para que nosotros, los habitantes de esta tierra, pudiéramos disfrutar. Lamentablemente se vive lejos del propósito y objetivo del Señor por la manera en que somos, ¿verdad? Pero podemos disfrutar de esta belleza. Él todo lo hizo hermoso, lo hizo precioso.
Y eso nada más es una parte de lo que Él hizo hermoso para nosotros. Dentro de todas las cosas que Dios puso en el hombre se encuentra también la naturaleza de la mente ruach, la mente degradadora o humilladora. Esta mente era como un mecanismo inteligente que tenía el propósito de degradar o reducir las probabilidades de que algo ajeno a Dios pudiera afectar la naturaleza original del hombre. Pero después del pecado, la inteligencia de esta mente lamentablemente llegó a funcionar de una manera defectuosa. Realmente no se sabe cuánto tiempo a partir de la creación, a partir de que Dios creó al hombre, el ser humano, este hombre, se mantuvo sin pecado. Pero sí sabemos, ¿verdad?, por medio de la historia en la Biblia, que cuando el pecado tocó a la puerta de cada individuo, la poderosa fuerza de esta serpiente, de la serpiente, estimuló e influenció en la voluntad de la mujer. Y conocemos la historia. Y ella decidió pecar. Y después de este pecado, enseguida que ella pecó, su mente se degradó, perdió la belleza, perdió su brillo y se convirtió en algo malo. Lamentablemente su función fue defectuosa. Pero vamos a ir a la base bíblica de la mente ruach o ruach degradadora. Esa capacidad es llamada la mente degradadora o humilladora. Y vamos a ver qué significa degradar. Significa rebajar la posición o el grado que una persona tiene en una jerarquía, especialmente en la militar, o privarle de ello. En otras palabras, pues sabemos que degradar es quitarle su posición, ¿verdad? El lugar que tienen. Si eran jefes y los bajan, ¿verdad?, a ser empleados, pues eso, lo degradan de grado, ¿no? Así lo llaman en lo militar, o se los quitan, lo privan de ello. La cita bíblica para la mente ruach es Job 32:8, y dice así: ciertamente espíritu ruach hay en el hombre, e inspiración es llama del Omnipotente, los hace que entiendan. Y aquí vemos la palabra espíritu, ciertamente espíritu ruach. Esta palabra espíritu, o esta palabra en hebreo ruach, que es la misma para espíritu y para mente degradadora o humilladora. Y tenemos otras citas. Están en Oseas 5:4 y Eclesiastés 7:9. Oseas 5:4 dice: no podrán sus pensamientos envolverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Oseas 5:4. Y en Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y aquí vemos la misma palabra espíritu en ambas citas, y es esa palabra ruach, esta palabra para ruach. Y espíritu, vamos a ver su definición. Espíritu es ruach o roach, que es la palabra 7307, y significa soplo, respiración, viento, aliento, torcer, alentar, respirar, conmover, percibir, espíritu, valor, coraje, ímpetu, mente, ánimo, brío, avivar, girar, remolinear, una corriente de aire. Es lo que significa espíritu, que es esa misma palabra ruach en hebreo para espíritu y para la mente degradadora. La mente degradadora o humilladora ruach está localizada en la barra horizontal en el espíritu del hombre. Y aquí tenemos el orden redimido, la manera correcta y el orden pecaminoso. Pero está localizada en esta barra horizontal. Sirve, cuando está en un orden redimido, esta mente sirve para comprender cómo debemos mantenernos humildes, sumisos y sujetos en todas las cosas a aquel que es la cabeza o autoridad suprema, que es la soberanía de Dios.
Por eso es muy importante mantenerla en una manera correcta. Van a degradarse, bueno, a humillarse a sí mismos de una a otra. Si nosotros caminamos con Dios, lo vamos a hacer de una manera propia. Y dice, degradarse a uno mismo significa que no importa lo que pase por el camino de uno. Uno puede decir, Señor Dios, eres justo, tú eres santo, eres recto, eres la cabeza, tú eres el dueño y el Señor, y tú permitiste que esto sucediera. Puede ser cualquier situación, cualquier circunstancia, y lo podemos aplicar en esto que estamos pasando. Y en esta pandemia, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que estamos viviendo en este momento, podemos decirle, Señor, Dios, tú eres justo, tú eres santo, tú eres recto. Y en medio de esa circunstancia, tú eres la cabeza, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Y tú permitiste que esto sucediera, Señor. Y la pregunta que debemos de hacer es, ¿qué es lo que persigues en mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te entregue? ¿Qué es lo que tú quieres o en qué quieres tú que yo trabaje y entregue y que te pida que lo transformes? Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Esta mente es muy poderosa. En un sentido correcto, es la que da respiración y aliento. Es como un soplo de vida al individuo. Es el que nos da esa fuerza para movernos, para caminar, para realizar todo lo que hacemos. Es ese ímpetu. Esa vida es como un remolino o un tornado y es capaz de destruir y hacer volar todo aquello que se atraviesa a su paso. Aquello que no tiene el sello de la aprobación de Dios, cuando esta mente está en su posición correcta. Esta mente es muy poderosa en el sentido correcto, como lo veníamos diciendo. Es la que nos da respiración, decíamos aliento, soplo de vida, es el que nos hace agilizarnos, es el que nos hace correr y esa es la que nos va a ayudar para tomar una determinación en Dios. Y aquí vemos las imágenes. De esta manera, dice, de esta mente Ruach, proviene esa determinación, ese coraje para levantarnos, para buscar, para desear ser santos y sin mancha. Cuando usted siente, ¿verdad? Hay veces que Dios viene en determinadas formas y nos habla. Y nos hace sentir, ¿verdad? Esa determinación, nos hace levantarnos con ese coraje, con ese ímpetu para buscar y desear ser santos. Sí, Señor, yo quiero ser santo, yo quiero mantenerme en santidad, quiero ser sin mancha. Y ese mismo deseo también de someternos a Él, de hacer su voluntad, de trabajar con nuestra vida, de pedirle al Señor que Él nos cambie, es donde viene esta fuerza y este coraje. Y para tener esa entrega exclusiva de nuestra voluntad al Padre. También es para entregar nuestra vida al servicio de Dios. Es esta mente, de esta mente proviene esa fuerza para entregarnos, para decidir, Señor, yo voy a servirte. No importa las circunstancias, no importa el tiempo, no importa nada, Señor. Yo quiero servirte y también servir al prójimo. Esta mente es la poderosa mente Ruach. Esta mente nos da brío, coraje, ánimo, aliento y le da movimiento a nuestro espíritu. Es tan fuerte como un remolino o un huracán. Viene y nos sacude, hermanos, y nos da esa mente que nos da brío, fuerza de buscar a Dios con todo nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, con toda lo que tenemos, ¿verdad? En nosotros. Esta mente degradadora fue afectada por el pecado, nosotros sabemos. Conservó su inteligencia y fuerza, solo que ahora funciona en el aspecto indebido y en lo malo. Hemos dicho ahorita en la clase que esta mente es la que nos conduce a la degradación o a la humillación.
siempre en el lado correcto. Eso es lo que ella hace en el lado correcto. Nos hace tomar una posición humilde delante de Dios, buscar esa humildad. También esta misma mente disminuye, reduce y humilla aquello que no es verdadero, que no es amable, que no es virtuoso, de buen nombre y lo que no es digno de alabar dentro de nosotros. Pero aparte, eso es una manera correcta, es lo que ella hace. Pero a partir de la contaminación por el pecado surgieron las malas actitudes, acciones, criterios y hábitos característicos de lo que es pecaminoso y corrupto. Y aquí tenemos unas imágenes y sabemos que estamos viviendo en un mundo con esas características, con esas malas actitudes, con esas opiniones mal encaminadas, criterios y hábitos. Es por esta mente que está contaminada y todos sus pensamientos es pecaminoso y corrupto. Y vamos a ver dos citas. Una está en Lucas 14:11 y la siguiente está en Santiago 4:10. Y Lucas 14:11 dice así: porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Lucas 14:11. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Amén. Y vamos a ver un punto. ¿Dónde está ubicada la mente Ruach en el hombre? Veíamos, ¿verdad?, las estaturas de la mente Ruach en la manera correcta y en la manera pecaminosa. Y la ubicación de la mente Ruach en el hombre está en el espíritu. Esa mente se encuentra ubicada ahí, en el espíritu del hombre. También hay otras más asentadas y se mueven en esa área del espíritu. Otras se mueven en el alma, como lo hemos visto, otras en el cuerpo y otras están en la voluntad. Pero esa mente en sí se encuentra ubicada en el espíritu del hombre. Pero es como un paquete, un pequeño paquete que contiene 4 mentes. Las 4 mentes llamadas, y aquí tenemos Ruach, la mente Yetzer, la mente Yasab y la mente Nesham. Y es desde ahí donde se generan o se mueven la fe, la oración, la esperanza, la reverencia y la adoración. Veamos la influencia de esta mente sobre todos los sentidos de nuestro espíritu. Por eso la importancia de mantenerla en la posición correcta delante de Dios. Ahora vamos a hacer una reflexión. ¿Cómo se encuentra actualmente su mente, hermano? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo se encuentra actualmente nuestra mente Ruach, esa mente degradadora dentro de nosotros? Podríamos pensar, ¿verdad? Nuestros pensamientos son así, ¿verdad? Nosotros como seres humanos enseguida pensamos, no puede ser, nunca voy a dominar y poder conquistar estas mentes. Y a veces escuchamos comentarios así, o cuando íbamos a los congresos o escuchamos la palabra de Dios, los que tenemos todavía videos de la hermana Hicks y descubrimos algo nuevo, o cuando íbamos a los congresos, ¿verdad? Que gracias a Dios nos daba algo nuevo siempre y aprendíamos, y siempre ha sido así y hasta la fecha Él sigue alimentándonos de esa manera, dándonos cosas nuevas o otra vista de ese mismo texto que quizá hemos leído. Y cuántas veces hemos decidido, no, ya era suficiente saber lo que tengo, ¿verdad? Y así se han oído comentarios, hoy ya era suficiente lidiar con una mente, yo sé que tenía una y ya con eso era suficiente como para que ahora sepa que tengo 16 mentes, que tengo que lidiar con ellas, ¿no? Trabajar con ellas. Pero también se puede pensar en el lado correcto, en el lado con una mente correcta y decirle, Dios puede controlar cada una de mis 16 mentes. Amén. Las 16 mentes sabemos que están sucias y estas 16 mentes son pecaminosas, pero sabemos también que el poder de Dios, que su amor, con su espíritu, su sangre preciosa, puede transformarlas totalmente. Amén.
Bendito sea su nombre. Y vamos a ver la función equivocada de esta mente degradadora o esta mente ruach. Tenemos una cita en Eclesiastés 7:9 y dice así la palabra de Dios: no te apresures en tu espíritu, ruach, a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Y bueno, no sabemos que tenemos que trabajar con ello, pero qué difícil tarea la de degradar al viejo yo. La hermana Hicks siempre nos habló de ese viejo yo que está sentado en el trono de nuestro corazón y que de ahí se mueve y hace todo lo que él quiere, ¿verdad? Dentro de nosotros. Es como una empresa que uno piensa que es imposible, casi imposible de degradar o hacer que pierda su fuerza y de poder bajarlo de ese trono del viejo corazón para que el Señor reine. Pero para esto se necesita una gran determinación, hermanos. Esta determinación de esta mente ruach, ese coraje, esa fuerza de este espíritu ruach de Dios o la mente degradadora para poder sacar a ese viejo necio, ese yo de nuestro corazón, bajarlo del trono y sentar al Señor Jesucristo, que sea Él el que esté sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. El hombre pecador es influenciado por esta mente degradadora de coraje y ánimo. Sabemos que en el lado correcto, ese ímpetu es para buscar a Dios, ese coraje para determinarnos. Pero en este lado incorrecto, esta mente degradadora busca degradar lo santo, válgase la redundancia, lo justo, lo puro y lo verdadero. Y esa misma mente se da ánimo, valor para hacer lo malo. Todo lo malo, todo lo mentiroso, lo pecaminoso. Y lo podemos ver, ¿verdad? Cómo está el mundo en estos tiempos. Todo lo que la gente hace, todo lo que dicen, cómo actúan, sus actitudes, su forma de pensar. Entonces sabemos que esta mente les está dando ese valor y está degradando todo lo santo, todo lo justo, todo lo verdadero y todo lo puro. Y sabemos que decenas de veces al día, esta mente en nosotros busca influenciar para hacer degradación de todo aquello que tiene la naturaleza de Dios. Además, esta capacidad de la mente ruach contaminada siempre va a rehusar a humillarse, a perder su propio criterio equivocado y separarse de los malos hábitos, su mala conducta y su mala manera de proceder. Este viejo necio dentro del corazón se aventura por su propio camino y siempre desafía las consecuencias, ¿verdad? El viejo necio, con locura se apresura, dice, hace su propio camino erróneamente y hace todo lo que le viene en gana. El temperamento de este viejo yo, de este viejo hombre, es irritable, no admite ninguna corrección. No quiere que lo corrijan, se vuelve sordo, se hace el sordo y ciego. Cree que no tiene necesidad de nada y que la relación con Dios está bien. Eso es lo que les hace creer esta mente cuando está en el lado pecaminoso. Y nos conducimos así, ¿verdad? Este hombre viejo hace lo que quiere, se comporta como quiere, pero pensamos, ¿verdad?, que estamos bien y que tenemos una relación con Dios de una manera adecuada, cuando no es cierto. Y vamos a ir a una cita en Éxodo 5:2, vamos a ver un ejemplo de una persona conocida, es un pasaje bíblico conocido, y es Faraón. Éxodo 5:2, y dice así, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa función equivocada de esta mente nos lleva a conducirnos de una manera imprudente, de una manera temeraria, una manera muy comprometedora. ¿Qué es lo que dice Faraón en esta cita? ¿Quién es Jehová? Pregunta. Yo no lo conozco. Y bueno, nosotros conocemos la historia. Esta historia de Faraón creo que para la mayoría es conocida.
y podemos decir que en cierta forma es verdad. Siendo parte de un pueblo pagano, Faraón pertenecía a este pueblo pagano. No conocía a Jehová. Es posible que haya escuchado algo al respecto, porque ahí tenía a los israelitas esclavos, como recordando la clase, recordando la historia. Pero sabemos que este faraón era alguien inteligente y sabio, como todos nosotros. Y todas las personas que son inteligentes y sabias se detienen a investigar y a preguntar acerca de lo que desconocemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado así, verdad? Si recibimos algo de la palabra de Dios o escuchamos algo que nos dicen, bueno, vamos a investigar si es cierto que estaba en la palabra de Dios, dónde está el versículo, dónde está la cita o dónde dice de eso. Y este faraón era una persona sabia, inteligente, y debió de haber buscado, debió de haber investigado, porque era algo que desconocía. Pero este hombre era un imprudente totalmente, su carácter era recio, áspero, era una persona altiva y prepotente. Y lamentablemente, en alguna medida, o sea, ahorita hay mucha gente así en el mundo. Usted sale a la calle y ve mucha gente imprudente en los carros, manejando, sus caracteres son recios porque pasa alguna situación y enseguida reaccionan, son ásperos, altivos, prepotentes, ¿verdad? Es la forma en la que estamos viviendo ahorita, lo podemos ver, lo podemos palpar, pero lamentablemente incluimos a algunos cristianos que también son imprudentes, tienen esta característica, son altivos para tomar una postura inflexible cuando se les toca algún punto equivocado en su vida cristiana, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida a alguien se han acercado, quizás sus pastores, sus padres, las personas que nos conocen y nos aman, ¿verdad? Se acercan y a lo mejor son personas cristianas nuevas que ven algo en nosotros y con confianza nos dicen, ¿verdad? Se acercan y nos dicen, mira esto, nos dan un consejo. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona? ¿Y quién eres tú? ¿Verdad? Normalmente así decimos, cuando alguien viene y nos dice, bueno, ¿y este quién es para tratar de corregirme, no? Mira, ya nació quien me va a mandar o me va a corregir. Son las reacciones que tenemos. Y luego pensamos, ¿no ves que te llevo años por delante en la vida cristiana? Antes de señalar, ¿verdad? Este es uno muy visto, ¿verdad? Antes de señalar mis pecados, primero ve los tuyos, ¿verdad? No veas, y hasta citamos la porción bíblica, ¿verdad? Y dice, no nos damos cuenta que Dios está usando a alguien al respecto. Dios nos ama. Y siempre va a tratar de corregirnos y a veces escuchamos, ¿verdad? Que nos dicen, Dios no va a bajar a corregir nuestros errores o a decirnos en cierta forma, pero Dios utiliza a las personas que nos rodean, que están en nuestro entorno, son usadas por Él para poder corregirnos esas partes que están mal. Mas, sin embargo, nosotros estamos tan contaminados de este pecado que no podemos ver que Dios nos está usando a esa persona para ayudarnos. Amén. No actuemos impulsivamente como este faraón, como él lo hizo, porque a veces somos así. Ahora, en esta última semana, vamos a reflexionar. Ahí donde usted está, vamos a ver hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces ha identificado esta actitud altiva, áspera y prepotente en usted? Nada más en esta semana, en esta última semana. No nos vamos a ir muy atrás al mes, no, esta semana. Usted ha visto, ha identificado esta actitud áspera, prepotente, altiva, de carácter imprudente, ¿verdad? Que a veces somos impulsivos.
¿Se ha arrepentido o simplemente lo justifica? Muchos nos justificamos, ¿verdad? Es que yo soy de carácter fuerte. Ya me conocen cómo soy. ¿Para qué me dicen? Yo soy así de carácter fuerte. Soy de mecha corta, dicen algunos. O algunos, ¿verdad? Ya dicen, no, es que yo soy si a mí me buscan, me encuentran. ¿Para qué me provocan? Ya saben que yo soy así. Pero el Señor Jesucristo desea que nosotros crucifiquemos esto que hay en nosotros. Él quiere que nosotros entreguemos al gran yo que está en nuestro corazón, en este corazón viejo, que necesita, ¿verdad?, ser crucificado y entregado. Dios quiere que se lo entreguemos. Y nosotros necesitamos realmente el valor para crucificar y hacer morir a este viejo yo. Y vamos a ver unos ejemplos de una mente ruach corrompida. El primer ejemplo es que es altiva, altanera, soberbia y se autoexalta. Y lo puede usted encontrar en Eclesiastés 7:8. La segunda es que se viste de celos, envidia y enojo. Está en Números 5:14. La tercera, la mente degradadora. Esta mente degradadora en una manera pecaminosa seca los huesos, genera tristeza. Y está en Proverbios 17:22. La cuarta es, además, se da a la adivinación. Es encantado por ello. Primero de Samuel 28:8. La mente ruach, en el ejemplo número 6, corrupta, se viste de mentiras, de engaño y traición. Miqueas 2:11. En la séptima, vive con turbación y sin razón, y por lo que no es cierto. Proverbios 11:22. Y en la última, se convierte en un espíritu ruach infiel, de fornicación e idolatría. Pero también hay otro punto de las bendiciones cuando hay una mente ruach santificada. Cuando usted ha trabajado con esta mente ruach, cuando esa capacidad es santificada, esta nos ayuda a tomar una posición correcta de humildad, rendidos y sujetos al pan maestro de Dios y al propósito de su voluntad para nosotros. Y cuando esa mente está en esa posición correcta, hay bendiciones. En Jeremías 51:1 podemos leer, así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores que se levantan contra mí, un viento ruach destruidor. Y vamos a ir primero a la palabra Babilonia, que significa confusión, desorden, alboroto y mezcolanza. Y dice en la cita, he aquí yo levanto sobre Babilonia, sobre esta confusión, este desorden y este alboroto, y sobre sus moradores un viento destruidor, que es ese viento ruach. El viento ruach de Dios tiene el poder de destruir toda confusión debido a que se ha permitido amar y ocuparse en una mezcla de lo que es Dios y lo carnal. La palabra Babilonia significa confusión, desorden, bueno, ya lo vimos, alboroto y mezcolanza. Y como cristianos que nos dirigimos a ser parte de la esposa del Cordero, en diversas ocasiones hemos tenido tiempos en que aparentemente hemos perdido ese brillo, ese esplendor de luz que podemos ver en esta imagen como una representación de esa luz que hay en nosotros. Pero a veces, ¿verdad?, la perdemos. Esa luz, ese esplendor de luz de Jesús. Pero dice que en su fidelidad, el Señor Jesús va a venir como un fuerte viento ruach. Él hace venir este fuerte viento ruach para traer nuevos aspectos de entendimiento de su luz. Que el Señor nos ayude para que Él nos mande, pedirle al Señor, mándanos, Señor, en tu fidelidad, este fuerte viento para traer estos nuevos aspectos de entendimiento en la luz de Dios. Amén.
La mente Ruach también tiene el ministerio. Hemos visto que la mente Ruach tiene ese ministerio de degradar o humillar, pero también, aparte de ese ministerio de degradarse o humillarse, tiene el ministerio de traer lluvias de bendición espirituales. Y esas lluvias de bendición espirituales ahuyentarán la sequía, lo desértico y toda la aridez que haya en nosotros. Amén. Que Dios traiga ese viento ruach y esas lluvias espirituales a nuestra vida, para que esa sequedad termine en nosotros, esa aridez que hay en nuestra vida y en nuestro espíritu. El siguiente punto es la necesidad de una mente transformada. La única manera de obtener la santidad y la justicia de Dios, la única manera de tener cambios radicales constantes es a través de la confesión de pecados y el arrepentimiento diario. Los recursos que Dios nos ha dado para la transformación de esta mente son la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el fuego de su Espíritu Santo y las aguas del nombre, muerte y vida del Señor Jesús, que ya hemos anotado en otras lecciones. Pero además también nos da la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Son parte de ellos para tener cambios radicales. Utilizando estos recursos va a haber una transformación en nuestra mente. Vamos a lograr santificarla a través de estos recursos que el Señor nos ha dado. Los tenemos las herramientas para trabajar y para poder cambiar esta posición en nuestra mente ruach. Santifiquemos cada día a través de la sangre preciosa esta mente ruach para que ella tome esta posición nuevamente humilde, esta posición que le corresponde, la posición que tenía en el principio. Amén. Y cuando tome esta posición correcta, el Señor Dios enviará a nosotros un avivamiento, una corriente nueva de su espíritu. Esta nueva corriente nos va a refrescar y nos va a llenar con ese nuevo brío, esa determinación para seguir hasta el final en nuestra meta, en esa carrera que nos hemos propuesto, en esa carrera que estamos corriendo con el Señor Jesucristo y estar en las bodas del Cordero, siendo parte de la esposa, no como los invitados, no como otra persona ahí, sino parte de la esposa. Que el Señor Jesús nos ayude a trabajar con esta nuestra mente ruach para que puedas estar santificada y tener esta posición correcta que ella debe de tener. Que Dios nos ayude en esta mañana, que Dios nos ayude para que podamos rendir nuestra vida y santificar esta mente, que Él nos ayude para poder terminar nuestra carrera victoriosamente, trabajar con estas mentes que estamos viendo. Dios lo puede hacer, ya lo vimos en un punto, Él tiene el poder, Él es poderoso para ayudarnos y nos ha dado los recursos para poder trabajar y santificar estas mentes dentro de nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, 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 gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por todas las herramientas y los recursos que tú nos das para trabajar con todo aquello que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdanos a trabajar con esta mente degradadora, Señor, esta mente ruach, Padre Celestial, para que tenga una posición correcta y podamos tener esta humildad, Señor, esta entrega de nuestra voluntad hacia ti, Señor, y poder bajar del trono a ese viejo necio yo que tenemos en nuestro trono y tú puedas estar sentado en el trono totalmente, Señor, gobernando nuestra vida, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Dios, ayúdanos a poner en práctica la palabra que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a trabajar en eso, Señor amado.
Gracias, gracias y ayúdanos a terminar la carrera de manera, Señor amado, correcta y poder llegar a la esposa. Señor, ayúdanos, que es a donde tú nos has llamado. Muchas gracias por el privilegio de habernos llamado. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino hacedores de esta tu palabra, y guárdala en nuestro corazón. Séllala, Señor amado. No permitas que nada ni nadie la pueda robar. Por amor de tu nombre, te lo rogamos, Señor Jesús. Gracias, gracias. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión y sigan con nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias. Mi Cristo, mi Rey, y nadie es como tú. Toda mi vida y quiero
Bueno, continuando en este día, hermanos, les damos nuevamente la bienvenida a este tiempo en la palabra de Dios, un tiempo donde podemos cultivar la semilla de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Esperamos que usted se encuentre bien y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y para ello vamos a orar que el Señor abra su palabra en este momento para nosotros y que podamos recibir aquello que Él tiene para nuestras vidas. Señor Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este tiempo, en esta transmisión, cada uno de tus hijos donde se encuentran. Gracias por lo que hemos recibido durante esta clase de escuela dominical. Señor, ayúdanos a poder enderezar en ti, Señor, a través de los recursos que hemos recibido de tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Señor, del fuego de tu Espíritu Santo y de la naturaleza de tu nombre, nosotros podamos echar mano de ellos, Señor, para que estas actitudes, estas capacidades que has puesto en nosotros puedan ser transformadas, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Padre, gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia a través de Jesucristo, tu Hijo, que dio su vida en la cruz por nosotros. Permite que en este tiempo donde abramos tu escritura, nosotros podamos ser confortados, podamos ser bendecidos, y te damos gracias por la oportunidad de estar aquí a través de este medio reunidos. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por aquellos, Señor, que se irán agregando a esta transmisión. Permítenos honrarte en este día, Señor, y hacer iglesia a través de este medio, Padre, que nuestros corazones no se enfríen, Señor, por causa de la circunstancia que estamos pasando, sino que podamos aferrarnos al Calvario y podamos entender y amar tu palabra, Señor, pero también vivirla en estos días, Padre. Te damos gracias. Bendice pues tu palabra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha sido fiel durante estos días, durante estos tiempos. Sabemos que Él tiene un principio para nosotros a través de su palabra y bueno, creemos que es su palabra la que nos ha levantado y nos estará levantando. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer ahí en casa, si usted gusta y tiene la facilidad que debiera tenerla porque estamos haciendo iglesia a través de este medio. En el Evangelio de según San Lucas, en nuestras Biblias, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 31 al versículo 33. Solamente son 3 versículos, del 30, 31, 32 y 33 del Evangelio según San Lucas, capítulo 22. La palabra del Señor dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, la semana pasada pudimos estudiar un poquito acerca de este tema en relación a Pedro, este discípulo que negó a Jesús, y entendimos que tenía en desorden o en una manera incorrecta esta mente observadora que es el ojo profético de nosotros para poder vislumbrar la luz que viene, hermanos, después de estar en tinieblas. Y bueno, no es lo que voy a tocar en este momento, sino los versículos anteriores a este suceso del versículo 34, donde le dice que Jesús que Pedro lo iba a negar. Sabemos que en ese tiempo el Señor Jesús ya había tomado la Santa Cena con sus discípulos. Versículos anteriores a estos, que es el 31 que acabamos de leer, están ellos, los discípulos, riñendo, ¿verdad? Buscando quién será el mayor en el reino de Dios. Y bueno, el Señor Jesús les contesta que debe ser aquel que se vuelve un siervo. Es algo que también nos deja una enseñanza a nosotros. Y luego entonces viene este versículo que acabamos de leer, donde el Señor Jesús le dice: Simón, Simón. Nosotros debemos entender que antes de que Pedro fuera llamado como tal, su nombre
con el cual le habían puesto al nacer era Simón. Entonces está hablando de su vieja naturaleza. Nosotros comprendemos eso porque lo hemos visto, lo hemos aprendido a través de los años. Y bueno, es necesario que entendamos y comprendamos este principio porque nos vamos a dar cuenta cómo es de que en su vieja naturaleza hemos aprendido que cuando venimos al conocimiento de Cristo, este corazón interno representa la nueva naturaleza o también el nuevo hombre que es Jesucristo en nosotros. Cuando hemos sido salvos y le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y entonces sabemos por la Escritura también que esta parte de nuestro ser representa a nuestro hombre viejo o a nuestra vieja naturaleza. Y bueno, en esta ocasión, cuando está diciéndole Jesús, Simón, Simón, les decía, se está refiriendo al nombre con el cual Simón había sido puesto cuando nació. Cuando sus padres lo llamaron por primera vez, le pusieron Simón, su vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque es la que se equivoca, hermanos, es la que no está convertida, es la que sigue un proceso diario de transformación, que es este hombre viejo. Y si nos damos cuenta, esta naturaleza tiene una proporción mayor a la naturaleza del hombre nuevo, que es Cristo en nosotros. Y entonces es cuando el Señor Jesús le dice, le habla a su vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo, si nosotros notamos la porción que acabo de leer, cuando Jesús le dice que lo iba a negar, recordemos que Pedro decía, no te voy a negar, no voy a permitir que te suceda tal cosa, cuando Jesús le habló de que iba a sufrir y que era necesario que padeciese. Bueno, Pedro estaba hablando con la naturaleza de Simón, lo vemos aquí porque Jesús mismo le está diciendo, Simón, Simón. Dice, y entonces le dice, he aquí Satanás os ha pedido. Para ello, bueno, esta naturaleza de Simón, acordémonos que el nombre es naturaleza, es carácter, es la esencia de lo que representa la persona que lleva ese nombre. Y bueno, esta palabra Simón tiene que ver con un junco o una especie de caña que se quiebra, que se rompe y representa debilidad o fragilidad. Hay algunos que conocemos en el campo, estas cañas que cuando están huecas por dentro o ya se secaron, están muy frágiles. Por ejemplo, el bambú es una caña que por dentro, aun cuando no esté seca, es hueca. Y por lo tanto, pues es también frágil para romperse con mayor facilidad. Y bueno, esa es la idea del nombre de Simón, que era una caña desquebrajada, débil, frágil, y en ese lado entendemos que era la naturaleza de Simón. No voy a hablar de eso, solamente estoy dando el preámbulo para que pueda ir a una parte de este tema, de estos versículos. Y entonces vemos que el Señor Jesús en esta porción le está hablando a esa naturaleza débil y frágil. Hermanos, si hay alguien que conoce cómo es nuestra naturaleza, cuánta fragilidad tenemos en nuestro modo de ser, en nuestro carácter, es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es por eso que Él le habló ahí, le dijo 2 veces, reconociendo que Simón tenía una debilidad. Aun cuando les decía, él hablaba y pensaba que si a Jesús le hacían algo, él lo iba a defender y que él iba a poner su vida por Jesús y que si era necesario, él iba a ir a la cárcel para padecer por él. Y entonces Jesús le habla a su debilidad, le habla a su fragilidad. Muchas veces Dios tiene que venir a nosotros y hablarnos a la fragilidad de nuestra naturaleza, porque si hay algo que es fuerte en nosotros, es la naturaleza de Dios en nosotros, no la nuestra, que es muy parecida a la de este discípulo llamado Simón. Y luego entonces dice aquí, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Entendemos que en la antigüedad se venía la cosecha, el pueblo de Israel sembraba como nosotros sembramos o cultivamos el maíz. Bueno, para ellos era el trigo, la cebada. También en México se siembra, pero bueno, ellos mencionan más de estas cosechas porque era lo que sembraban en sus tierras. Y está diciendo que a Simón
le va a suceder algo, dice, lo van a zarandear como el trigo, porque el trigo, para poder quitarle toda, después de que se cosecha, tiene un procedimiento, y entre ellos es llevarlo a un lugar, a un cuarto donde por decirlo así, lo avientan en un colador o en un sedazo muy grande, porque ese es el zarandear, es sacudirlo, aventarlo de tal manera que cuando está subiendo el trigo, al caer todo lo que es la cáscara que queda ahí, va a volar, el aire lo va a hacer que se cuele, que se vuele, y de esa manera lo único que va a quedar es el trigo, es la esencia, la semilla, aquello que va a ser aprovechado. Y hay algo muy curioso, ¿verdad? Si no es a través de ese colador, ese cernidor, que viene el Señor y nos permite que las pruebas vengan a nuestra vida y nos zarandeen, nos sacudan. En muchas ocasiones nuestra líder internacional dijo que el árbol se iba a sacudir y que necesitábamos tomarnos con fuerza, con fe, a ese árbol llamado Jesucristo. ¿Por qué se va a sacudir? Bueno, pues está sacudiendo, hermanos, porque están viniendo las pruebas, está Dios permitiendo, así como lo permitió con Simón, para dejarle ver su fragilidad, dejarle ver su debilidad en su naturaleza. Hermanos, eso es lo que Dios quiere mostrarnos a través del momento en que podemos ser zarandeados, por decirlo así, igual que Simón. No es que literalmente Simón estaba siendo sacudido de una manera física, sino que espiritualmente Jesucristo le estaba diciendo que el Satanás mismo, ahora hermanos, si nosotros somos sabios, debemos recordar que hay un enemigo de nuestras almas. Cierto que ya Cristo vive en nuestros corazones, pero toda esta porción de nuestro hombre viejo, de nuestra naturaleza carnal, necesita ser conquistada, necesita ser poseída por el hombre nuevo llamado Jesucristo en nosotros. Y bueno, esta historia se parece mucho a la historia de Job en el Antiguo Testamento, cuando el diablo vino, ¿verdad? Y lo acusó. Y más bien Jesús, el Padre en aquel tiempo, porque todavía no venía Jesucristo a la tierra, el Padre le dijo: no has considerado a mi siervo Job. La intención, hermanos, entonces es que cuando el diablo nos voltea a ver, y siempre nos va a estar volteando a ver, yo lo he dicho en ocasiones cuando estábamos presenciales, nosotros, hermanos, somos presas, estamos en la mira del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos con un deseo vehemente, queremos caminar con Dios, queremos llegar al final. En esta historia de Pedro, de Simón, cuando después de la Santa Cena estuvo con Jesucristo y viene Jesús y le dice estas cosas, recordemos que aún restaba camino el enemigo, que en este momento era Satanás. No quería que Pedro alcanzara o llegara a ver o a vislumbrar todo el proceso del enjuiciamiento, del sufrimiento del Cristo crucificado. Hermanos, nuestro enemigo del alma que tenemos es el diablo, que no va a querer y no quiere que nosotros vayamos detrás de las pisadas del Cristo crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque es un camino de dolor, una vía dolorosa, un lugar de dificultad, un lugar de prueba, de dolor, de angustia. Cuando Jesús ya fue llevado en este proceso, Pedro dice que estaba de lejos, lo miraba, y bueno, fue cuando lo negó, fue cuando dijo que no lo conocía una y otra vez, y bueno, el gallo cantó. Y es lo que debemos entender, hermanos, el propósito de que estas situaciones que vienen a nuestra vida, aún Dios las permite, que el diablo venga a sacudirnos, a cernirnos. ¿Para qué? Para que de nosotros salga el trigo, salga lo mejor, salga lo que va a ser aprovechable. Hay muchas de las cosas en nuestra naturaleza, hermanos, que necesitan ser sacadas, que necesitan irse de nosotros, porque estamos pronto a irnos en el rapto y no nos vamos a ir con estas cosas. Que el Señor nos tenga misericordia. Bueno, está diciendo: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Versículo 32, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta experiencia de sacudimiento, de prueba, que Satanás mismo desató sobre la vida en momento de Simón, en ese instante de haber dicho: no voy a negar a Jesús, y que creen, en su naturaleza débil y frágil, lo negó. Y les vuelvo a decir,
Jesús lo llama por su nombre de pila, vamos a decirlo, su nombre con el cual nació, pero nosotros sabemos que después su nombre fue cambiado a Pedro. No voy a ir ahí, pero la escritura lo dice, Pedro. Y sabemos que entonces Pedro significa o tiene que ver con una roca. ¿Y una roca qué es, hermanos? Una roca es una piedra firme, algo estable. Y era lo que Dios quería hacer a través de la situación, de la experiencia, que el mismo diablo, Satanás, iba a venir sobre la vida de Pedro, primero de Simón. ¿Para qué? Para transformar su fragilidad, su debilidad y hacerlo firme, determinado, tan fuerte como una roca. Y es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podríamos pensar o decir, de verdad, esto que ha venido sobre mi vida ha sido una prueba muy grande? Es algo que echa de ver cuánto hemos confiado en Dios, cuánto estamos confiando, cuánto de nuestro ser en realidad está siendo agradecido con Dios en esta situación. Porque Simón pudo haber dicho, Señor, te doy gracias porque me vas a permitir ver tu sufrimiento y caminar sobre las pisadas del Cristo crucificado. Esa era la intención. Sin embargo, hermanos, no lo logró, él lo negó. Lo podemos leer en la Escritura. Pero bueno, esa es nuestra historia también el día de hoy. Hemos oído tanto de la palabra del Señor, nos han enseñado que debemos seguir tras las huellas del Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque hay un Cristo resucitado. No antes el Cristo resucitado. Primero tienen que ser el lado de la humillación, el lado del dolor, el lado de la crucifixión. Sin embargo, en nuestra naturaleza, hermanos, esta naturaleza vieja no nos deja ver y caemos porque hay debilidad en nuestra naturaleza. Somos presa fácil desde nuestros primeros padres, hermanos, en el huerto del Edén. Nosotros somos presa fácil del engaño, de la mentira y de la desfachatez de desobedecer a Dios de una manera deliberada. Lo hemos heredado de nuestros primeros padres. Entonces, somos igual que Simón hasta cuando Dios viene y transforma nuestra naturaleza a convertirla en una piedra firme, determinada, decidida a pararnos en la verdad y a caminar en la verdad. Y luego entonces, después de eso, cuando Simón viniera y fuera victorioso, dice esa escritura, cuando suceda eso, dice, entonces vas a confirmar a tus hermanos. Cuando tú seas transformado en esta naturaleza pecaminosa, entonces tú podrás tener, miren hermanos, las experiencias que nosotros estamos pasando en esta pandemia de dolor, de aflicción, de separación, de muerte, de necesidad. No es para que nos muramos, es para que Dios trabaje con nuestra naturaleza frágil, de tal manera que salgamos de la prueba, salgamos de la situación, hermano, firmes, determinados y decirle, Señor, yo no pretendo saber nada de nadie, sino solamente de ti, que eres aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, y estar firmes y determinados. ¿Por qué, hermanos? Porque son tiempos decisivos, son tiempos donde ha arreciado de tal manera, hermanos, que el diablo no está contento, no va a permitir, no quiere que nosotros regresemos a la casa de Dios, pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y solamente Dios espera que cuando nosotros seamos transformados, entonces la transformación que Dios ha obrado a través de la situación que ha mandado a nuestra vida y que el diablo ha venido a sacudirnos de tal manera, hermanos, que uno dice, ya no sé qué hacer, de dónde siente uno que no se puede detener de ningún lado. Alguna vez les dije, en esta situación que Dios me ha llevado como esposa, como madre en casa, como pastora, es como sentir que ni las paredes estando ahí, sientes que no están porque no encuentras dónde apoyarte. Bueno, cuando tú pasamos por ahí, hermanos, la intención de esta situación es que nosotros podamos ser transformados, podamos ser convertidos en una nueva persona y que nuestra naturaleza pueda ser llevada al fortalecimiento, a la fuerza, a la firmeza, como una roca, como una piedra. Y después entonces, antes de ello, voy a reparar en el versículo 32, porque dice, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Qué hermoso es saber, hermanos, cuando alguien dice, estoy orando por ti. Alguien más que oró por los hermanos en la fe fue Pablo, estando él
Estando los hermanos en Roma, él no podía ir y les decía, estoy orando por ustedes. Léanlo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo entre 8 y 9. Vemos cómo Pablo está orando por los fieles, por los hermanos, los creyentes. Y tiene un aliciente para nosotros. En estos días que muchos se han contagiado, nos hemos enfermado, hemos pasado por situaciones duras, difíciles, no solamente de contagios, algunos han sido operados de diferentes cosas, están batallando con otras enfermedades, no solamente con el COVID, o no se han infectado, sino son otros problemas de salud. Y es bueno oír cuando nos dice alguien, estoy orando contigo por tu necesidad, por lo que estás pasando. Hay refrigerio en nuestro corazón, hermano. ¿Cuánto más saber en esta porción que es donde voy a reparar, que dice, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte? Suena horroroso cuando dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. ¿Cuánto agradecemos a Dios porque el diablo no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios? Él, por más que quiera dañarnos, hermanos, no puede hacer nada. Es una criatura, es una creación de Dios y tiene que obedecer a su creador. Pero aquí le está diciendo que le pidió, igual les decía en la historia de Job. Suena horroroso, ¿verdad? Eso, como que el diablo, pues no es una cosa pequeñita, hermanos. Quizá lo que tú estás viviendo no es comparado con lo que otro está pasando. Cada uno de nosotros estamos viviendo experiencias de dolor, experiencias de dificultades económicas, de situaciones en la familia y nosotros podemos darnos cuenta cómo el diablo está queriendo tomar ventaja. Pero qué hermoso es saber porque Él dice aquí, el Señor Jesucristo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. No saben cuánta luz ha traído esta cita a mi vida, porque es una de las recomendaciones que me dio la hermana Esparza cuando hablé con ella con esta situación que hemos vivido como familia pastoral. Y bueno, que es una cosa que es difícil de llevar, pero algo de lo que ella me dijo fue, sé agradecida y no pierdas tu fe. Y cuando vi esa porción, dice, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es como estar escuchando esas palabras de mi líder, la hermana Graciela, decir, no pierdas tu fe. En otras palabras, hermanos, siempre tenemos que orar por alguien, aunque le esté yendo como le esté yendo, en la dificultad, en la prueba que esté pasando, es decirle, Señor, ayúdale que su fe no falte en estos tiempos, que es fe, es confianza, es creer, es dependencia total en Dios. Y hermanos, es lo primero que viene a la mente, pensar que ya Dios te dejó, que ya estás en otro lugar, que ya no estás como estabas antes, porque sientes que ya no tienes lo que tenías antes en estos tiempos de dificultad de la pandemia. Pero dice aquí muy claro, qué hermoso entonces es saber que ahí donde nos encontramos, en nuestra fragilidad, en nuestra prueba, hermanos, en la oscuridad de nuestra situación, de nuestra dificultad, del dolor aún físico, de la enfermedad, de lo que estamos pasando, del dolor emocional en nuestros corazones por la ausencia, por el vacío, hermano, quiero decirle que el Señor Jesús está rogando por nosotros para que nuestra fe no falte. Él está diciendo, aquí estoy, sigo estando contigo, depende de mí, acércate a mí, yo soy tu sustento, yo soy tu fortaleza, yo soy tu guía, yo soy ahora aquí, siempre he estado contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Y para ello, pues quisiera compartirles un sello de verdad, hablando precisamente de esta porción, que nuestra fe no falte. Cuando usted ore por alguien o le diga palabras, ore al Señor y dígale, Señor, que la fe de mi hermano no falte en este tiempo de prueba, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de pérdida, en este tiempo de dolor. Y quiero decirle a cualquiera de nosotros que estemos pasando por situaciones difíciles, hermano, que tu fe no falte. El Señor Jesús está rogando, está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a obtener esa fe? Lo sabemos a través de su palabra. Lo hemos leído, la Escritura dice en Romanos 10:17, Romanos 10:17, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Eso es lo que necesitamos hacer para que nosotros tengamos fe y que nuestra fe no falte en el tiempo del sacudimiento, porque, hermanos, unos hemos sido sacudidos de una manera tan violenta, porque así era cuando se cernía el trigo, cuando se sacudía y se aventaba para que pudiera el aire sacar la cáscara, lo que no era, era violentamente, no era de una manera suave. Por eso dice el Señor Jesús, me pidió el Satanás para zarandearte, pero porque, Señor, hermanos, al final el Señor lo que quiere es ver cuánto real hay en nuestras vidas, qué tan reales somos después de que hemos oído la palabra de Dios y cómo vamos a obtener entonces esta fe que no debe faltar a través de la palabra de Dios. Vamos a creer en esta palabra, ciertamente es escrita, porque usted la puede leer y es escrita, pero también la palabra de Dios es oral, es hablada. La que estoy compartiendo yo y que muchos de mis compañeros pastores, hermanos en la fe están compartiendo, es esa palabra hablada, oral, y es dada por un aliento que Dios nos presta, hermanos, y es también cuando cobra vida en nuestros corazones y puede traer fe entonces en medio del sacudimiento, en medio de la prueba. Entonces vamos a ver rápidamente este sello. Recuerden que la palabra de Dios está trazada en forma de cruz, pero también está trazada en forma de el sello, que son dos triángulos, que si los unimos, así como están, vamos a formar la estrella de David. Y un sello es para dar autenticidad en lo que se está diciendo. Tiene autoridad y la palabra de Dios tiene autoridad. Y para ello, pues, vamos a ver este sello de la palabra de Dios, porque lo acabamos de leer en el libro de Romanos, que nuestra fe va a proceder o va a venir cuando nosotros escuchemos la palabra, es oral, cuando alguien la dice con un aliento que Dios le presta, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar el primer punto, en este sello que tiene 6 lados. El primero de ellos es este punto que nosotros sabemos que la palabra de Dios ha sido escrita en el hebreo, y bueno, esta palabra fe o creer, que es lo mismo, creer, depender, confiar en Dios, es una palabra en hebreo que se escribe así, amán, y que significa creer o confiar. De las 6 palabras que representan la fe a través de estas palabras en hebreo o estas definiciones. Y esta palabra creer o amán significa firmeza, seguridad, significa fiel, fe, estabilidad. Es otra manera de decir fe o creer o confiar. Significa constante, significa verdad, significa ciertamente. Tiene varios significados y solamente voy a dar algunos para que nosotros podamos confirmarlos en la Escritura, que está esta palabra amán en nuestras Biblias. Y bueno, entonces vamos a poder entender un poquito más acerca de esta palabra, que Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos en confianza a través de su preciosa palabra, cuando es hablada a través de un aliento de alguien que Dios usa. Quiero que vayamos a Génesis. Voy a leer aquí al menos unas 5 citas en esta primera parte de este triángulo. Génesis capítulo 15. Gracias a Dios por su palabra. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová y contósele por justicia. Contóselo por justicia. Esta palabra creyó es como si dijéramos, amán a Jehová y contóselo por justicia. Está diciendo que Abraham, ¿verdad?, recibe la promesa acerca de su descendencia, y luego entonces termina este versículo 6 diciendo, y amán a Jehová y contósele por justicia. ¿Cuál es la justicia, hermanos? La justicia que nosotros podemos obtener cuando somos limpios a través de la sangre de Jesús. Nadie nos puede justificar mejor que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde radica nuestra confianza, nuestra fe. Saber, hermanos, que nosotros somos justificados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que debemos abrazar con fidelidad, con firmeza, con determinación, porque esto es lo que significa esta palabra amán. Entre sus varios significados es firmeza, seguridad, también estabilidad, verdad. La verdad de que somos justificados, hermanos, y lo creemos.
Lo creemos porque solo la muerte del Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre, nos ha puesto del otro lado en la eternidad con Él. Gracias a Dios. Entonces eso es tener fe, una fe, hermano, una fe firme. Bueno, Abraham lo tuvo porque Dios le dijo que le iba a dar una descendencia y entonces dice, Dios se lo contó porque lo creyó, se lo contó como justicia, la justicia de Dios obrando en la vida de Abraham ciertamente, pero hoy en día en nuestras vidas. Creámosle a Dios, hermanos, lo que Él ha dicho lo va a cumplir, lo ha prometido, prometió dar su vida, rescatarnos, nos ha rescatado. El Señor es fiel, por lo tanto, esa es nuestra fe. Es en lo que creemos y en lo que permanecemos. Ese es el primer punto ahí en nuestro triángulo o en nuestro sello de verdad, en la confianza en Dios y en su palabra. Otro ejemplo, el Salmo 116 de este primer punto. Voy a ir rápido al Salmo 116. Salmo 116, versículo 10. Gracias a Dios por su palabra. Salmo 116. Versículo 10 dice así: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Creí, esta palabra creí es Amán. David fue perseguido por los malvados, hermanos. Si hay alguien que sufrió la persecución de la gente que lo atacaba, que no lo quería, fue David. Sin embargo, aquí está diciendo, creí por tanto, o sea, me mantuve firme a pesar de que estuve rodeado de malvados, de gente que quiso dañar mi vida. Yo creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aún estando en aflicción, él permaneció firme, sabiendo que el Señor estaba con él. Quien quiera que esté rodeándonos, gente malvada que quiera hacernos daño de cualquier forma y en cualquier manera, con hechicerías, con brujerías o personalmente, hermano, nosotros debemos creerle a Dios, saber que Él está con nosotros y que nada nos puede pasar. Por lo tanto, es un ejemplo el rey David, rodeado de malvados, sin embargo, él creyó y lo confesó porque sabía y estaba firme y determinado en quién estaba confiando. En Marcos 5:34, otro ejemplo. Voy a tratar de ir más rápido para tener los 6 puntos de este triángulo. Es el primero de ellos, Amán. Marcos 5:34, la escritura dice así: y él le dijo, hija, tu Amán te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En nuestro español dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer que había estado enferma por muchos años y ella creyó firmemente, confió, fue determinada, como esta palabra lo dice, fue constante, porque aun cuando los discípulos, ¿verdad? Estaba toda la gente amontonada, ¿qué hubiera hecho si ella no hubiera tenido esta fe a mano? No hubiera sido sanada, hermanos. Nosotros tenemos que echar mano de esta fe a mano, esta fe constante de ir al Señor, a la fuente de ayuda y rendirnos a Él y creer y decir, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas y dejar que esta fe, hermanos, venga a inundar nuestros corazones. Esta mujer creyó y ¿qué dice? Fue sanada. No solamente necesitamos ser sanados de algo físico. Si hoy en día estamos viendo que todos aquellos que nos contagiamos sabemos de qué hablamos porque es un malestar físico muy fuerte. Y pues rápido decimos, por favor, ayúdenme a orar para que Dios me sane. Pero si hay alguien que debe tener fe primero, es el que está enfermo. Nosotros que hemos pasado por ahí porque sentimos que desanimados, sin fuerzas, muchas cosas que tenemos como síntomas diferentes unos de otros, pero bueno, pero no solamente podemos decir que estamos enfermos de algo físico, también de lo espiritual. Y podemos ser constantes delante de Dios como esta creencia o esta confianza, Amán, de ser constantes, de ser firmes, de tener esa seguridad de saber que el Señor puede sanarnos física y espiritualmente, porque lo natural es un ejemplo de lo espiritual. Si Él nos sana y pedimos sanidad física, porque también necesitamos sanidad espiritual. Otro ejemplo y último para esta primera parte, Gálatas 2:20, en el Nuevo Testamento, ahí mismo vamos a ir a Gálatas 2:20. Gracias a Dios por su palabra, porque podemos creer en esta palabra que toma vida en un aliento de alguien que lo comparte. Gálatas 2:20 dice así:
Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el amán o en la firmeza, en la seguridad, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso versículo, porque entonces usted y yo que somos creyentes en la palabra, creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, vivimos por la fe de Jesucristo en nosotros, porque Él es el que nos da esa seguridad, Él es el que nos da esa firmeza en estos tiempos, en estos momentos de dificultad. Y bueno, voy a ir al segundo punto, que es la fe o la confianza, batak. Solo estoy poniendo las palabras en hebreo y los significados se los estoy diciendo para que usted, al menos si no anota todos, pues pueda poner uno, dos, o el que alcance a anotar es más que suficiente. Batak es una palabra hebrea que significa esconderse buscando un refugio, confiar, estar confiado, seguro, atrevido, tener esperanza. Hay mucha similitud en los significados, pero cada uno de ellos, cuando vamos a la escritura, aun cuando diga fe, esa fe tiene que ver, por ejemplo, en la que vimos la palabra amán, y luego en estas porciones que vamos a ir a la escritura, tienen que ver con este creer o confiar en esta palabra hebrea que es batak, fe, pero ahora es la palabra batak. Y vuelvo a repetir el significado de batak. Significa esconderse buscando un refugio, confiar, estar confiado, seguro, atrevido, tener esperanza. Nosotros estamos en tiempos donde necesitamos, hermanos, escondernos buscando un refugio. No podemos envalentonarnos y decir que todo lo sabemos, todo lo podemos, porque no es cierto. Estos tiempos de pandemia nos han dejado ver que necesitamos creerle a Dios, necesitamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él oró cuando Simón fue pedido para ser zarandeado, para ser probado, para ser sacudido como al trigo. El Señor dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Gloria a Dios, porque hermanos, Él está orando para que en los momentos que estemos pasando de enfermedad, de dolor, venga la fe a nosotros, no falte nuestra fe. No importa, hermanos, cómo nos sintamos, que ya no sentimos que ya tocamos fondo o que inclusive estamos como en el mismo abismo, que es un abismo, algo que no tiene fondo, que no sabemos ni para dónde. Bueno, vayamos al Señor y a su palabra, y qué bueno que a través de las transmisiones nosotros podemos oír esa palabra hablada, esa palabra oral, y puede traer vida, puede traer confianza otra vez a nuestros momentos de dificultad. Batak, vamos a ver unos ejemplos. Salmo 31, 6 al 14. Salmo 31, capítulo 31, voy a leer del 6 al 14. Gracias a Dios por su palabra, porque vamos a ver cómo David confió en el Señor en este momento. Dice 31, 6 al 14. Aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, y no me encerraste en mano del enemigo, hiciste estar mis pies en anchura. Si nos damos cuenta, aquí David sabía dónde correr en los momentos de confusión, en los momentos de aflicción, en los momentos, hermanos, donde estaba siendo perseguido. Nosotros debemos hacer lo mismo. Dice, aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. La palabra esperado es batak. Yo en Jehová me he refugiado. Él pudo decir, yo supe a dónde correr y encontrar refugio. Y es donde nosotros podemos decirle, Señor, llévame al lugar donde voy a estar refugiado en ti, Padre, porque esto es demasiado para mi naturaleza, para mi fragilidad. Hermanos,
debemos reconocer que somos frágiles, no somos débiles, no podemos hacernos los valientes. Sé que no es hablar de decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No estoy diciendo eso. Claro que lo podemos porque Cristo nos fortalece, pero en la parte humana de nosotros hay fragilidad. Nuestra naturaleza nos pone en la lona, pero gracias a Dios porque la fe, la confianza, el decir yo sé a dónde ir y refugiarme cuando me he sentido perseguido, cuando me he sentido desolado, cuando me he sentido triste y afligido, yo sé a dónde correr. No corramos a otra cosa, a refugiarnos. Si hay alguien que sabe cómo darnos otra vez fuerza, sabe cómo levantarnos, es la palabra de Dios oral, esta palabra que sale. Ponte a escuchar predicaciones, hay demasiadas predicaciones. Si ya tienes muchos años de conocer el Evangelio, pone la palabra. Gracias a Dios por la tecnología, porque ahora hay programas donde usted los descarga o en YouTube donde está la palabra. Busquemos lo que es la antigua versión para que nosotros podamos estar siendo nutridos, podamos estar aumentando nuestra fe a través de esa palabra que está siendo hablada, que está siendo oral para bendecir nuestras vidas en ese momento, y corramos a ella. Ese es el lugar más seguro para nuestra huida. Otro ejemplo aquí de vamos al Salmo 37, está muy cerca de el ejemplo de la fe Batak, en este sello de verdad. Gracias a Dios por su palabra. 37, versículo 3. Espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Hermanos, necesitamos confiar que el Señor no va a dejar de darnos el pan que necesitamos. David lo sabía porque dijo, Batak, espera, refúgiate, porque eso es lo que significa esta palabra, Batak, significa tener esperanza. Ciertamente los pronósticos no son muy animados en cuestiones de la economía, ¿verdad? Ni de nada, ni de la salud. Pero ¿sabes qué, hermano? Aquí está diciendo, confía en Jehová, confía, ten esperanza, que es lo que significa Batak. Haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás, ¿qué? Alimentado. Ten confianza, ten esperanza. Sí, todo está color de hormiga o todo está negro, oscuro, no puedes ver, vislumbrar, pero ten fe, ten esperanza. Si tú caminas, si tú eres fiel, si tú confías y haces el bien, dice, en esta tierra, vas a vivir aquí y también vas a ser alimentado, porque si hay algo que Dios ha hecho, y de verdad, hermanos, la vida que llevamos no nos deja muchas veces ser agradecidos, pero Dios nos trajo a la tierra, a la humanidad, y no nos aventó, como si lo pudiéramos decir así, porque hay padres que traen a sus hijos a la vida y solamente hacen eso, traerlos. No los nutren, no los crían, no los alimentan. Sin embargo, nuestro Padre Celestial hizo la humanidad, la creó, nos creó a usted y a mí, nos puso en la tierra, estamos en la tierra, pero Él nos está alimentando, ha hecho que la tierra produzca y nos ha bendecido, ha hecho la provisión para nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros luego no tenemos confianza, no tenemos esperanza y decimos, no, yo creo que ya mañana hasta ahí? Pues ciertamente dependemos de un sueldo, de un salario, y decimos, contamos, ¿verdad? Y decimos lunes, martes, miércoles, 15 días, si es quincena, si usted percibe por semana, qué sé yo, y estamos preocupados muchas veces cuando el Señor quiere que nosotros tengamos esa fe, esa confianza, creerle a Él, que Él va a nutrirnos, Él va a alimentarnos en esta tierra, Él va a hacer la provisión. Bueno, voy a ir al Salmo 56, versículo, aquí mismo en los Salmos, después voy a ir a otra cita, primera de Timoteo, pero el Salmo 56, versículo 4, el versículo 4 al 11, dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Todos los días me contristan, mis negocios. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Reúnanse, escóndanse, miran ellos atentamente mis pasos, esperando mi vida. ¿Escaparán ellos por la iniquidad
Oh Dios, derriba en tu furor los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Será luego envueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. En esto conozco que Dios es por mí. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. Batac. No temeré lo que me hará el hombre. Hermanos, nosotros tenemos que confiar aunque la muerte se presente de la manera que quiera presentarse. ¿Por qué? Porque, hermanos, no tenemos que tener terror. Ciertamente esta pandemia ha sembrado mucho terror en los corazones de las personas y no lo dudamos que también en el corazón de los creyentes. Y usted va a decir, entonces, ¿no son creyentes? Claro que sí, estamos hablando de Simón Pedro, con una naturaleza débil, frágil. Hermanos, todos lo tenemos, no podemos decir que no. Lo he repetido varias veces en este tema. Y bueno, no vamos a tener terror de un hombre mortal, de esto que ha venido sobre la tierra, porque al final, hermanos, nosotros vamos a seguir teniendo nuestra esperanza, nuestra seguridad en Dios Batac. ¿Por qué? Porque sabemos que aun cuando muramos aquí, hermanos, nosotros viviremos eternamente. Hay una vida después de esta. Por lo tanto, la muerte para nosotros, como dice la Escritura, es una amiga que nos lleva a la presencia de Dios, nos presenta, ella nos toma de la mano, si pudiéramos decirlo así, y el día que tengamos que partir de esta tierra y nos lleva a la presencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que se ha convertido en una amiga, pero sin Cristo esta muerte se vuelve una enemiga y entonces hay terror y pavor. Y no estoy diciendo que no tengamos terror, pavor ante lo que nos pasa, pero vayamos al Señor y pongamos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en Él, y podemos decir como Pablo que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor también morimos. Y en esta Batac tenemos un ejemplo en primera de Timoteo. Voy a ir rápido, primera de la carta a los Timoteos, a Timoteo. Gracias a Dios por su palabra. En el capítulo 5, primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 5, la palabra de Dios dice así: ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera, Batac, en Dios, y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Espera. Hermanos, hermanas, si hay alguna mujer que como yo en este tiempo a Dios le ha placido dejarnos en la viudez, hermanos, hermanas, mujeres, dice aquí, ahora que en verdad es viuda y solitaria, confía, espera, ten esperanza en Dios y sé diligente en súplicas y oraciones noche y día. Batac. Si hay algo que nosotros podemos, las que hemos quedado en este tiempo de viudez, es confiar en Dios, es creerle a Dios. Este Batac que dice, esconderse buscando un refugio. No saben qué difícil es pensar que no hay un ser humano, que aquellas que hemos practicado el estar en matrimonio y tener a alguien que se preocupe por ti, sentir la seguridad, la tranquilidad, la confianza de todos los sentidos, y de pronto te quedas así como en el aire y como que sientes que ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, entre ellas, una de las cosas que tenemos que hacer, hermanas viudas, mujeres viudas que me escuchan, es confiar en el Señor. Corre y refúgiate en Él y ciertamente decirle, Señor, si tú inspiraste a un hombre que fue mi esposo, que permitiste aquí en la tierra que me diera seguridad, que me hiciera sentir segura, protegida y salvaguardada, Señor, ahora la palabra de Dios también dice que Él es el esposo celestial para nosotros. Y les decía, si Él inspiró, y estoy hablando de hombres buenos, hombres fieles, hombres varones que son el ejemplo de esposo para la esposa, para ayudarla, protegerla, para salvaguardarla. Estoy hablando de alguien que no se preocupa. Hermanos, mujeres, aquel que se ha quedado en la viudez, podemos decir, yo confío y voy a esconder a refugiarme debajo de mi esposo celestial, que es el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Voy a la tercera de este triángulo, de este primer triángulo, y esta es la palabra Galal. También es creer o es tener fe. Esta palabra significa encomendar, bajar,
remover, juntos, confianza. Otra vez, significa encomendar, bajar, remover, juntos, confianza. Y para ello voy al Salmo 37, 4 y 5. Lo acabamos de ver, pero ahora es un versículo más. Salmo 37, versículo 4 y 5. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Dice, pon asimismo tu delicia en Jehová. Voy a leer un versículo anterior, del versículo 4 al 5, del 4 al 5, me falta un versículo. Voy a leer el 4 otra vez. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Esta palabra esperar es galal. Espera en Él y Él hará. Galal es confianza, es encomendar. Por eso está diciendo aquí, encomienda a Jehová tu camino. Hermanos, pongamos nuestras pisadas en fe, en la palabra de Dios, en lo que hemos oído, en lo que hemos aprendido a través de tantos años. Y si no es mucho, hermanos, lo que tienes a la mano, echa mano de ello, tómalo y hazlo tuyo, y encomienda a Jehová tus caminos y espera. Ahí ten fe, confía. Estemos ahí encomendando nuestras pisadas delante de Dios. La cuarta es Jasa, es esta. Bueno, aquí ya lo puse de esta manera, pero ya le voy a poner aquí el número 2 para que aquellos que están haciendo sus apuntes. La cuarta es Jasa con J. Es la misma palabra para creer o confiar. Y esta palabra hebrea significa igual huir buscando protección. En una es huir buscando refugio, que es Batak, y la otra es huir buscando protección. Se parece mucho, ¿verdad? Confiarse en alguien, tener esperanza. Buscando un refugio acá y acá buscando protección. Es huir buscando protección. Esta palabra es muy clara en el libro de Ruth. Vamos a ir a Ruth. Es un libro muy pequeño. Gracias a Dios. Capítulo 2, versículo 12. Ruth 2, 12. La palabra de Dios dice así. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. ¿Qué has venido? ¿Qué has venido? Está traducido en otras versiones como que has venido a confiar. ¿Cómo? Debajo de sus alas. Recordemos que Ruth había quedado viuda y bueno, fue con Noemí a su tierra, a Betlehem, a la casa de pan, y bueno, buscando un esposo que era un ejemplo del esposo celestial, Boaz, y por eso es que narra esta porción aquí, que Dios premie, galardone, dice, ese acto que tuvo con Boaz. En lugar de buscar al pariente más cercano, buscó a Boaz, y entonces él le dice, ¿verdad? Jehová remunere o galardone tu obra, que has venido, dice, buscando, confiando debajo, dice, de las alas de quién, de Dios, no realmente de un hombre como tal, sino de Dios. Hay un principio grande ahí, hermanos, porque nosotros sabemos que el lugar de buscar ese refugio y esa protección que tiene que ver con esta confianza, Jasa, es llegar hasta donde están las alas del lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, donde está los querubines, ahí donde podemos encontrar ese refugio. ¿Por qué? Porque nuestro refugio, hermanos, es saber que Él es soberano. Imagínense la historia de esta mujer moabita, ¿verdad? Ruth, que regresó con su suegra después de que muere el esposo de Ruth y muere también el hijo con el cual se había casado Ruth. ¿Cuál era la condición? Tenía que entender esta mujer extranjera, había aprendido de parte de su suegra Ruth, quién era la cabeza de
de las situaciones y era Dios mismo. Y entonces por eso, hermanos, es que nosotros podemos correr a la cabeza, a la soberanía de Dios, buscando ese lugar de refugio. No hay otro lugar, hermanos, donde nosotros podamos encontrar el refugio, Jasa, ese lugar de correr y huir para buscando esa protección, esa seguridad, hermanos, que sabiendo que Dios es la cabeza de lo que nos pasa, que Dios es el que manda y que está mandando sobre la tierra todo esto que estamos viviendo. Entonces, crezcamos en confianza. El número 5, voy a ir, tenemos un poquito más de ejemplos ahí, pero por el tiempo voy a ir al número 5 de este lado del sello. Y esta es la confianza yakal. Esta palabra hebrea, yakal, significa esperar, paciente, esperanza, tardarse. Muchas veces el precipitarnos, hermanos, nos deja ver que no tenemos fe, que no tenemos confianza en Dios, que no tenemos esperanza, porque no somos pacientes. Y luego entonces vamos a ir a una sola cita en el libro de Job para ver este ejemplo de esta fe o de este creer en Dios, esta confianza, esta dependencia. Y es en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Job 13, versículo 15 dice: He aquí, aunque me matare, en él yakal, en él esperaré, empero defenderé delante de él mis caminos. He aquí, aunque me matare, en él confiaré, en él esperaré, en él tendré paciencia. Qué difícil es esperar pacientemente y a veces creemos Dios está tardando. Miren que este virus, si algo nos ha demostrado, ha sacado de nosotros más bien es cuánta paciencia tenemos, porque no es una gripa, es una enfermedad que poco a poco va en días, va demostrando si podemos decir mejoramos o algunos pensamos que vamos mejorando y de pronto viene el bajón. Y hay gente que se desespera, ¿verdad? O nos desesperamos porque es ver cómo va evolucionando y cómo va a ir aminorando las molestias. Y a veces un día para otro decimos, ayer estaba mejor que hoy, y ahí prueba nuestra paciencia. ¿Qué tanto tarda? Son días donde nos empezamos a sentir quizá algunos rápidamente mal, pero otros poco a poco van los síntomas empeorando, vamos sintiéndonos mal, inclusive aún después cuando quedan las secuelas. Pero hermanos, ¿cuánto podemos decirle a Dios como Job? He aquí, aunque me matare, en él confiaré, en él esperaré, ahí estaré, no importa lo que dure. Señor, enséñame a ser paciente, dame ese fruto de la paciencia, porque Job, hermanos, en su naturaleza, en su mentalidad, en su confianza humana, podemos leerlo a través de todos los capítulos, es que él era una persona que demostró su miseria, su dolor, su crecimiento enano, corto, no había crecido lo que debería de haber crecido por causa de que no confió en Dios, todos los capítulos que le tomaron para creer y confiar en Dios. Esa naturaleza tonta, mortal que tenemos también nosotros como Job, hermanos. Así que esperemos pacientemente en el Señor. Y si a Él le placiera aún quitarnos la vida, hermanos, aquí estamos, somos de Él, venimos de Él y vamos a Él. Esa es la intención de Dios en su palabra y en el conocimiento que tenemos de Él. Y por último, el punto número 6 es la confianza recats. Así se escribe. Es una palabra en hebreo que también significa ministrar como un siervo, atender o asistir, confiar, confianza. Siempre hay una palabra diferente a confiar, en confiar, confianza, creer. En este caso es ministrar como un siervo, atender o asistir, servir, en otras palabras. Voy a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 28. Y estamos terminando esta estatura de sello de la confianza en Dios y en su palabra. Daniel
capítulo 3, versículo 28. Ya lo tenemos, ya lo tengo aquí. Ojalá que usted lo esté abriendo en su Biblia. Dice, Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Esperaron, la palabra es recats. Creyeron, tuvieron fe. ¿Por qué? Porque eran siervos de Dios, dice, que esperaron en él y el mandato del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen a otro Dios que no fuera su Dios. Aquí encontramos entonces que Nabucodonosor reconoció la confianza de Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia, que ellos habían tenido una confianza en Dios, aun cuando ellos fueron puestos en el horno de fuego, ¿verdad? Ardiendo, que era un horno, hermano, se dice fácil, pero muchos de nosotros hemos estado en estos días en un horno candente espiritualmente hablando, que realmente tenemos que creer y confiar. ¿Por qué, hermanos? Porque somos siervos del Dios Altísimo. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. ¿Cómo puede ser poderoso? Claro que es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Por lo tanto, nosotros vamos a confiar con esta confianza recats que creemos. ¿Por qué? Porque esta confianza es ministrar como un siervo, ser ese siervo que confía que Dios lo va a librar. Hermanos, el hecho de decir Dios no me va a librar, creemos que nos va a librar y nos está librando de la muerte, porque aquí estamos respirando. Pero hermanos, eso no significa que Dios no pueda recoger nuestra vida en esta tierra. Claro que sí, porque es de ella. Y decimos nuestra porque pues estamos aquí, pero en realidad es la vida que Dios nos presta, no es nuestra. Por lo tanto, somos sus siervos y vamos a creer y vamos a confiar, porque ese ser un siervo que cree, que confía, que atiende o sirve o asiste a un Dios como fue y lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, y le demostraron a Nabucodonosor. Y el mismo rey reconoció esa confianza de un siervo que sabe que Dios lo va a librar. Y les decía, nos va a librar el horno ardiente, si nos está librando, hermanos, de morir, sí, pero si aún así Él decidiera llevarnos y recogernos, hermanos, aún así Él nos estaría librando. ¿Por qué? Porque muchas cosas están por suceder. Esto no se está poniendo bueno y no estamos siendo alarmistas ni queremos que empezar a sembrar en los corazones falta de fe. No, no, no. Lo que quiero más bien en la palabra de Dios es que nosotros estamos como siervos de Dios para decirles a otros que tenemos un Dios fiel, un Dios en el cual confiamos y que Él nos estará librando de la manera que sea, de la manera que sea. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, nosotros cuando memorizamos, cuando repetimos la palabra de Dios es oral, hermanos, nuestros oídos nos escuchan y entonces todo este sello de verdad empieza a funcionar. Con esa confianza, Amán, Batac, Galal, Hasa, Yacal y Recats. Hermanos, eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. Y para finalizar, quiero ir al Salmo 19. Es un salmo que nosotros conocemos y es hermoso. Quiero leerles esta porción porque tiene que ver, estamos hablando con esta confianza que viene el oír la palabra de Dios cuando alguien la dice y entonces está trayendo confianza de estas 6 formas a nuestra vida. En el Salmo 19 dice así, la ley de Jehová es perfecta, dice el versículo 7, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y bueno, luego sigue David diciendo, tu siervo es además, pero lo que quiero que notemos en esta porción es que esa es la palabra de Dios que trae confianza de estas 6 formas y hacen un sello de verdad, esta ley oral, esta ley, hermanos, bendita, que puede salir, esta palabra que se puede hablar y con el aliento. Dios utiliza el aliento de una persona, su propio aliento, hermano, abra su escritura y léala en voz alta y esa va a traer
fe, va a traer credibilidad, esperanza, va a traer confianza, nos va a ayudar a ser siervos en este tiempo del Dios Altísimo, sabiendo, hermanos, que si vivimos en el Señor, estamos viviendo para Él, y si morimos también moriremos para Él. ¿Por qué? Porque a Él le place, porque esta es nuestra confianza, esta es nuestra dependencia total. Por lo tanto, regresando al libro con el que comenzamos, de Lucas capítulo 22, versículo 32, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo decía, bueno, y cuando la hermana me dijo, no pierdas tu fe, acabo de leer aquí que Jesús dijo, voy a rogar por ti que tu fe no falte. Todo este sello de verdad, hermanos. ¿Cómo lo voy a adquirir? Ahora de mí depende, no nada más es una fórmula mágica, no, es venir y abrir la Escritura y que el Señor vaya trayendo pedazos de paciencia, pedazos de confianza, pedazos de esperanza, pedazos, hermanos, de estabilidad, de fortaleza. Hermanos, porciones de la Escritura que traigan seguridad, fidelidad en los momentos que cada uno de nosotros pasamos. Ese es el propósito de Dios, que nuestra fe no falte y que el Señor Jesucristo, en medio de esto que estamos viviendo, hermanos, Él está orando al Padre que nuestra fe no falte. Busquemos al Señor a través de su palabra, porque el oírla es ahí donde nosotros vamos a adquirir esa fe. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos tiempos hemos sido, Señor, sacudidos, estamos siendo sacudidos de una de otra manera. Tú conoces a cada uno de nosotros, Padre, pero aún en medio de ello, Padre, te damos muchas gracias porque tú estás orando por nosotros y nos has dado la oportunidad de orar unos con otros, Señor, para que nuestra fe no falte. Permítenos a nosotros entonces buscar esta fe, esta confianza, esta seguridad, esta esperanza, buscar el refugio, correr para buscar esa protección, Señor, esa seguridad que estamos teniendo como faltante en este tiempo de pandemia. Padre, ayúdanos a vivir con esa fe, con esa credibilidad que tu palabra nos da, Señor. Ayúdanos a alimentarnos de ella de tal manera que podamos sobrevivir en estos días espiritualmente hablando. Enséñanos, Señor, porque aún tú eres el que provees y traes todo lo necesario a nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, es un tiempo hermoso para orar por las ofrendas y los diezmos. Gracias a Dios, porque Él es fiel. Gracias a Dios. Vamos a decir al Señor que Él bendiga nuestros corazones. Sabemos que estamos en tiempos de oración y ayuno. La palabra de Dios dice en San Mateo 17, 21, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Hermanos, qué bendición tenemos. El ayuno sabemos que es una forma de humillarnos delante de Dios. Si usted no escuchó, estamos teniendo un tiempo de ayuno, el ayuno de Daniel. Nos estamos uniendo a nuestros hermanos en la Iglesia Internacional en Indiana. Ellos están ayunando y no nos hace daño a nosotros, hermanos. Miren cuántas situaciones estamos viviendo. La pandemia no ha bajado, están cobrando más vidas ahora con los niños. Situaciones que usted y yo sabemos. Por favor, síganse cuidando. Busquemos a Dios en serio porque esto está a un paso de irnos. Estamos aprendiendo, la hermana Susi nos está compartiendo el tema del sonido shofar, de aclamación al Señor, porque nos estamos preparando, hermanos, para el rapto. Estamos esperando ese evento con gozo, con gratitud, y lo estamos esperando también humillando nuestra naturaleza, orando y ayunando. Así que si usted dice, yo no sabía, bueno, hermanos, tome unos días, haga negocios con Dios, y así sea un día, créame, lo que es mucho mejor que no hacerlo. Estamos orando y ayunando. Vamos a ponernos en las manos de Dios en este tiempo también de orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias por este tiempo de ayuno, de oración que cada uno de nosotros hemos tomado para entregártelo a ti. Sabemos que hay muchas dificultades, hay hermanos en la fe que en otros países están sufriendo persecución.
Señor, hay situaciones económicas alrededor del mundo, en los hogares, en las familias. Padre bueno, pero en medio de esta pandemia, de este dolor que viene a nuestras vidas, sabemos que tú nos vas a sacar adelante. Bendice, Señor, aquel que extiende su mano para tu casa y bendecirla. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que envía a través de sus depósitos en la cuenta, Padre, y nos da para tu casa, Señor. Gracias, Padre, por este lugar de refugio, por este lugar, Señor, donde ha sido bendecida nuestra alma. Bendice, Señor, el corazón de aquel que extiende su mano. Bendice la vida, la fuerza, la economía de aquel que da, Señor, y obedece tu palabra. Por amor de tu nombre, Padre, te rogamos que tú abras el camino donde no hay camino, Señor. Bendigas el empleo, aquello que queda en las manos de cada uno de tus hijos, lo multipliques en gran manera. Por causa de Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, también queremos decirles que sigamos orando con algunas necesidades. Gracias a Dios, la hermana Claudia, después de estar una semana y días en el hospital, ya esta semana está en casa, se sigue recuperando. No es fácil una recuperación después de estar internado en un hospital con este problema de COVID, haber recibido una asistencia más fuerte. La hermana Lulú ha estado en casa, pero el Señor ha sido bueno con ellas y la hermana Claudia está en casa. Sigamos orando con ella. Ella necesita seguir recuperándose, así como otros amigos, amistades que están también contagiados. Los hemos puesto ahí en las necesidades, hermanos. Pidamos al Señor su misericordia, que el Señor nos dé de Él, de su bendición y de su protección. Y bueno, vamos a despedirnos. Les esperamos en la tarde, que usted se conecte para seguir alimentándonos de esta palabra que pueda traer fe a nuestros corazones. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos también en este mes, recordamos, después de que esta transmisión termina, yo me conecto a la transmisión de la Iglesia Internacional de Indiana para oír la palabra, y hace 8 días ellos hicieron un memorial para nuestra líder internacional que está en casa ya. Ella tenía su aniversario ayer, el día de ayer, el día 28 de este mes de agosto. Y también sabemos que, bueno, nuestro pastor, el hermano Armando, también el 17 de agosto tuvo su aniversario. Hermanos, no adoramos a nadie, y estoy hablando porque no adoramos ni a nuestra hermana Hicks, pero sabemos dar gracias. Tampoco adoramos a un ser humano como lo fue el pastor Armando, el esposo que Dios me prestó, pero sabemos reconocer de dónde viene y quién trae lo que ha traído y ha bendecido nuestras vidas. Así que bueno, a Dios sea la gloria por gente como ellos, que ha estado entre nosotros y ha sido de mucha bendición. Y damos gracias también por la doctora Esparza, después de que estoy conectados en la mañana y en la tarde también con la iglesia, y después con la iglesia en Indiana. Me conecto a las 8:30. No se olviden que también la hermana Esparza tiene en el YouTube tiene su presentación de su lección. Hermanos, es maravilloso escuchar a esta mujer. Siempre nuestro pastor nos los dijo y yo lo confirmo. Usted tiene una bendición enorme al escucharla. La tenemos, así que los domingos 8:30 ella está transmitiendo. Ciertamente hay ocasiones que no ha grabado de manera presencial. Gracias a Dios ella ha estado mejor. Sigamos orando por ella, por favor. Dios la está fortaleciendo, su salud. Gracias a Dios por ella. Pero hermanos, escuchémosla y seamos alimentados. Si queremos tener más fe, necesitamos seguir oyendo esta palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la tarde. Gracias por estar con nosotros.